Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, Mente Urbana Radio oyentes. Y acá nos estamos acordando de los episodios de hace 4 años. Me preguntaron, ¿qué pasó hace 4 años? Bueno, muchas cosas. Entre tantas, el comienzo de la aislación, de la pandemia, que no se entendía bien no pasaba, ni cómo venía, ni cuánto iba a durar, y mucho menos lo que nos iba a pasar. Yo en ese momento estaba atravesando una mudanza, por un lado, por otro lado, así una depresión espantosa que me tenía totalmente desanimado y hasta sin ganas de vivir y tirado así prácticamente las 24 horas en la cama. Pero bueno, por suerte todo pasa la pandemia y la salud mental mejora y bueno, y acá estamos compartiendo. Así que nada, queríamos simplemente hablar un poco sobre qué nos pasó en la pandemia, qué recuerdos, qué anécdotas, para qué nos sirvió o en qué nos perjudicó. Yo me acuerdo que teníamos que sacar los permisos para circular en la calle. Eso era todo un quilombo para poder trabajar, para poder ir en subte. Era todo un quilombo con el barbijo. Y bueno, de a poco se fue pasando hasta llegar ahora que no tenemos coronavirus, pero tenemos dengue. Es un tema ahora. Vamos de una en otra. Y sí, pero si no hay coronavirus hay dengue. Pero hay que darse las vacunas, chicos, dense las vacunas contra el coronavirus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Martín. Bueno, sí, la verdad que sí, fue un tema todo eso con el coronavirus y todo. La verdad fue un antes y un después. Fue un quiebre ahí. La verdad que fue una pandemia bastante grande para todos, para el mundo, para todo, que todo el mundo pare. Fue algo raro, fue algo muy, ¿cómo te puedo decir? Muy especial. ¿Cómo te sentías vos? Y yo me sentía también raro, me sentía como que no entendía mucho de qué pasaba y por los medios, ¿no? Nomás, pero después que no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer nuestras cosas normalmente, habitualmente que hacíamos, eso nos quitó bastante libertad. Así que nada, bueno, eso. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo. Yo me acuerdo cuando estuvimos en pandemia, cuando fue lo más fuerte, el andar en barbijos todo el tiempo en la calle, dando vueltas, estando ahí, querías ir a comprar a la vuelta de tu casa el kiosquito y tenías que andar con un barbijo puesto, no te podías sacar. Era algo raro. Me hicieron hisopado 5 veces más o menos, entre todo, porque justo alguien se enfermaba y a uno le agarraba y bueno, la ligaba yo con el hisopado. Entonces fueron cosas muy así. En sí, en parte, cuando recién empezó la cuarentena, fue como que bueno, yo limpio la pieza, vos limpio acá, vos limpio allá, nos repartíamos las cosas. Ya para el día ya cuando pasaron 2 meses, ya estaba cansado todo el día viendo la misma gente, estaba dando vueltas. No era algo muy lindo y me agarró un par de episodios, pero bueno. También ir al hospital, que tenías que ir al hospital todo con barbijo, de ahí, no te lo puedes sacar. Era feo. Y yo qué sé, por ahí uno, el fumar, que fumaba para sacar el cigarrillo, para sacarse el barbijo un rato. Entonces era así. Después ir al shopping, por ejemplo, a comprarte una taza de café y podías tomar el café sin barbijo, pues como lo ponés. Era un montón de cosas así que pasamos en ese tiempo, lo cual... En sí, lo que yo aprendí mucho del tiempo fue el estar bien con mi familia, tenerlos ahí cerca, y después cuando se soltó un poco y ya pudimos empezar a trabajar todo, ya fue como que esa costumbre de dormir hasta tarde, estar con tu familia un rato, pasó o volver a trabajar, volver a hacer todo de nuevo. Entonces era como que se extrañaba un poco la cuarentena, pero también la queríamos dejar, o sea, era algo así.
Otra cosa que se puede también recordar o destacar es que cambió muchísimo la forma del trabajo, ¿no? Como que la virtualidad ahí hizo un boom en todas las áreas laborales, terapéuticas, de educación, y eso nos permitía seguir conectados y en actividad y modificó, ¿no? Porque hasta el día de hoy tantas cosas que antes eran presenciales siguieron virtuales después de esta experiencia y de la pandemia también. Incluso la tecnología fue avanzando a medida que estaba la pandemia. No se vendía tanto, pero por lo menos avanzaba y teníamos mucha virtualidad en ciertos casos. Así que por lo menos el presentismo estaba, pero no podíamos estar con los compañeros que queríamos. Había, me acuerdo también antes, más o menos no me acuerdo si era julio o agosto de 2019, el COVID está en la parte asiática, en China estaba. Y fue como que nosotros veíamos lejos en sí el que llega acá, más en marzo, porque en marzo hacía calor, y se tenía pronosticado que llegue junio, julio más o menos, que empezara el invierno. Pero llegó en marzo con el calor y fue como que nos dimos cuenta que el cómo iba mutando en sí según el lugar donde estaba. Iba mutándose y acostumbrándose al calor, al cuerpo, todo. Entonces fue como que a todos nos tomó de sorpresa eso, porque en los medios acá en Argentina se decía que íbamos a llegar recién en junio, julio, pero al final empezó en agosto. Entonces estuvo complicado ese lado. ¿Alguno quiere decir algo más? Otra que me acordé es que cuando empezaron con las campañas de vacunación, en una de las dosis elegí a propósito como lugar de vacunación la mezquita ahí en Palermo, porque era un lugar que no conocía y que me pareció como interesante aprovechar la movida como para ir a conocerla y que me vacunen también. También podemos recordar lo que fue en método de deporte, que se cortó todo el deporte. Y también, o sea, el no tener fútbol, o sea, en la televisión los fines de semana, el tener que estar ahí, fue como que también nos sacó eso. Muchas cosas, y después cuando fueron poniendo fue como raro todo, ya que acostumbrado a estar 2 años más o menos encerrado y no hacer nada, como que empiecen a abrir las cosas, todo fue algo extraño para mí. Es más, o sea, el ir al hospital era horrible. Yo tenía que ir todas las semanas y el tener que ir era una cosa tremenda. Era una cosa tremenda eso. Entonces fue como que tengo que acostumbrar así. En el hospital, te tomaban la temperatura en los kioscos, todo. Entonces era algo complicado en la vida ahí. Pero después de un tiempo, o sea, es como que ahora extraño la pandemia, el hecho de poder estar con mi familia todo el tiempo. Y bueno, ahora no puedo. Sí, para mí lo del fútbol fue lo más raro porque fue horrible no poder ver a mi club y no poder verlo, así que eso me causaba bastante malestar. Sí, aparte que no teníamos deporte, no teníamos que mirar en la tele, era bastante raro, solo estaba el noticiero, y después estaban todos los canales, estaban todos grabados y era todo raro. No había cine, no había un montón de cosas, así que la verdad que era todo muy raro. Yo me acuerdo que era estar aburrido en la casa sin poder hacer nada y ver la tele, lo poco que había, y después estar saliendo de vez en cuando a comprar algo, y por suerte nunca me agarré coronavirus, pero he tenido casos que se han agarrado, amigos, y muchos desinfectaban la comida con alcohol. Todo lo que era con bolsa de plástico lo desinfectaban, era todo un quilombo, la verdad. Con alcohol, todo eso. Ahora no desinfectar esas bolsas es un milagro ahora. Sí, ¿no? Lavar todas las frutas y verduras. Y otra cosa que también me acuerdo que los primeros días no quedaba claro si
si convenía o no convenía salir, o si nos dejaban o no nos dejaban. Entonces yo me acuerdo que salía con una bolsa por las dudas, por si me paraban en la calle y me preguntaban, decía que bueno, que me iba a hacer compras, pero en realidad me iba a pasear por ahí. Así que bueno, fue una manera también de contactar un poco con la calle en ese momento. Bueno, amigues, esto ha sido la Mente Urbana Radio de hoy, a 4 años de la pandemia, del coronavirus, etcétera. Esperemos que con el dengue no nos suceda lo mismo y que ojalá que en el futuro no tengamos que afrontar situaciones de este tipo. Bueno, un abrazo de todos acá para cada oyente de Mente Urbana Radio y los esperamos en la próxima emisión.